Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, dijimos, versículo 1 en adelante, amén. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, damos lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Volvemos a leer el verso 5. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites volver a reunirnos una vez más aquí en la iglesia. Estamos contentos, agradecidos por tu fidelidad. Y como siempre hacemos, Señor, y te pedimos, concédenos gracias a mí para hablar tu palabra y a mis hermanos para recibir tu consejo. Seas tú iluminando los ojos de nuestro entendimiento y concediéndonos la sabiduría por tu espíritu de esta tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, creyendo, mi amado Señor, que tú lo vas a hacer. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y gracias damos al Señor por poder estar reunidos una vez más. Amén. Un domingo más con la mesa servida para celebrar, después del mensaje, la palabra de Dios, poder celebrar esta cena tan preciosa. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos amados, este pasaje que hemos leído muestra claramente cuál es el verdadero propósito del apóstol Pablo al anunciar el Evangelio. Amén. Y lo muestra aquí a los Corintios. Amén. Nosotros leemos lo que él mismo le está diciendo a los hermanos, que cuando él fue a ellos para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Amén. Amén. No fue con excelencia de palabra o de sabiduría. Tanto el contenido como el estilo de la predicación de Pablo se conformaba a las pautas de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, tal como se revela en la cruz. ¿Sí? Pablo no predicaba, el apóstol Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias o atraer la atención sobre él mismo. Amén. Pablo no predicaba con esa intención de ser alguien que atrayera a las personas para que pusieran su atención sobre él mismo, o para mostrar sus habilidades oratorias de hablar y proclamar el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Por el contrario, hablaba, como él mismo lo dice, con temor y temblor. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Esta es una figura del lenguaje que indica algo completamente opuesto a la autosuficiencia. Amén. Amén. Un lenguaje que estaba completamente ajeno a la autosuficiencia. ¿Sí? Él era dependiente del Señor, temblaba, temía a su Dios, y como tenía temor de Dios, él no quería y no quiso nunca hablar nada por su propia cuenta, y solamente buscó que la atención de los oyentes sea puesta en Cristo. Y que solamente todo sea puesto en Cristo y en lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Por eso es importante que nosotros miremos cómo Él les hace saber a los corintios lo que hemos leído, de que cuando Él estuvo entre ellos anunciando el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros
cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y acá viene, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto el apóstol Pablo? ¿Para qué no usó de palabrerías? ¿Para qué se negó a todo lo que él sabía? Porque él sabía muchas cosas. Pero él dice, me propuse no saber cosa alguna, pero sí algo que no podía él y que jamás podemos nosotros olvidarnos ni dejar nunca a un lado. Lo que él dice acá, a Cristo y a este crucificado. De eso no nos podemos olvidar jamás. Nunca nos tenemos que olvidar, porque ahí está el fundamento de la fe cristiana. Ahí es donde tiene que estar fundada la fe cristiana, en la cruz de Cristo, en Jesucristo y a este crucificado. No me propuse saber cosa alguna, qué tremendo. Perdón, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está. ¿Por qué, hermanos amados, esto tan tremendo? Porque es lo que necesitamos todos los que hemos creído, y hoy muchos necesitan tener su fe fundada en el poder de Dios. Hoy hay muchos que tienen su fe fundada en la sabiduría de los hombres, en las interpretaciones de los hombres, en las opiniones de los hombres, en las ideas, en la ideología que tienen los hombres o que inventaron los hombres, y están muy lejos del poder de Dios. Están muy lejos de que su fe esté fundada en el poder de Dios. Por eso no hay verdaderamente una manifestación de amor como tendría que haber de la iglesia para con Dios. Porque cuando la fe de un hombre, una mujer, de un creyente está fundada en el poder de Dios, surge un amor por él, una dependencia total en ese poder que se manifestó en la cruz de Cristo hace más de 2000 años, cuando él ofrecía su vida en sacrificio por todos los hombres. Bendito sea su nombre. Usted va a encontrar a tantos que creen en Dios y creen en un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el poder de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo llega a Corintio, se propone no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque sabía que había un montón de conocimiento, había filosofía, ideología, opiniones, pensadores, como eran muchos griegos, había pensadores, pero él no quería que la fe de los corintios esté fundada en ninguna sabiduría humana, en nada que tenga que ver con el hombre, sino solamente en el poder de Dios. Por eso él dijo, yo llegué ante ustedes con temor y temblor. Lo primero, para poder predicar la palabra, para poder dar a conocer la verdadera palabra, el verdadero mensaje del Evangelio, que es la cruz de Cristo, esa obra tremenda, porque hablamos de Jesucristo y a este crucificado y parece que no es nada. Sin embargo, ¿cuánto ignoran lo que es Jesucristo y lo que es la vida de Jesucristo, que por decir así, lo dejó apto, lo hizo competente para poder sacrificarse por nosotros? Porque nosotros miramos la muerte, la cruz de Cristo, pero sin embargo la vida de Cristo fue la que lo llevó a él a morir, porque él tuvo que vivir una vida perfecta, no pecar, tuvo que soportar cuántas cosas para poder ser el Cordero perfecto, para poder ir en nuestro lugar y ser nuestro sustituto. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y él manifestó la vida, fue el modelo, y es el modelo perfecto para que todo hombre o mujer que quiera vivir agradando a Dios ve en Cristo el modelo y el ejemplo a seguir. Es el Hijo de Dios, es el enviado. Amén. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Como hablábamos hace rato, vimos su gloria, dijeron los apóstoles. ¿Vieron qué? Rayos, una aureola. No, vieron la vida perfecta de Dios encarnada en un hombre. Y encima lo ven morir voluntariamente. Lo ven entregar su vida por rescate de muchos. Lo ven siendo nuestro sustituto. Lo vieron sacrificándose por amor al mundo, por amor al hombre, mostrando el valor, porque allí está el verdadero poder de Dios. En la cruz del Calvario está la revelación de cuánto ama a Dios, de cuánto valor tiene para Dios el hombre, la humanidad. El escritor a los hebreos, expresando en su carta a los hebreos, dice: ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra al hombre. ¿A qué ángel? ¿A cuál ángel lo llamó? Mi hijo eres tú. Pero sin embargo a un hombre le dijo: este es mi hijo amado. ¿Qué es el hombre para Dios? ¿Qué es el hombre para nosotros? ¿Cuánto valor tiene el hombre para Dios? ¿Cuánto valor tiene usted para Dios? ¿Cuánto valemos para Él nosotros? Y nosotros lo podemos ver, ¿a dónde? En la cruz. Ahí uno puede llegar a ver cuánto valgo para Dios. Quizás para el mundo no valemos nada, seguro, si lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Después se lo dice a los corintios, o antes se lo dijo, antes de esto se lo dijo, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 26 en adelante, se lo dijo, que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo, lo débil del mundo. Escogió Dios. ¡Qué tan tremendo! Y Dios mostró su amor para con nosotros. Lo mostró en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Porque era la única forma de poder rescatarnos de la condenación eterna. La única forma de poder librarnos de la condenación. Era la única manera de poder librarnos del infierno. Porque ese es el destino del hombre que está en su condición caída, que está en condición de pecador. ¿Amén? Amén. No tiene otro lugar. ¿A dónde va a ir a parar? No hay tres lugares: el cielo o el infierno, el paraíso, la gloria eterna o la perdición eterna, la vida o la muerte. Pero Cristo vino para que tengamos vida. Alabado sea su nombre. Y este es el mensaje que debemos nosotros dar a conocer en este tiempo final. Se predican tantas cosas, se hablan de un evangelio completamente diferente al verdadero. ¿Quién produce convicción? El Espíritu Santo. Dios lo utiliza y el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando hablamos nosotros tenemos que producir una convicción en la conciencia de los hombres para que ellos puedan ver en qué condición están delante de Dios. Para que puedan ver que ellos necesitan el perdón, necesitan arrepentimiento, necesitan ellos salvación. Pero si nosotros vamos con excelencia de palabra, como tantos que van a mostrar que ellos saben, que saben más que otros, como tantos que van a buscar gente o van a predicar y lo único que quieren es mostrar que ellos conocen la Biblia, saben cosas de la Biblia o que ellos hablan mejor que otros, eso no produce realmente nada en los corazones, no hay convicción. La gente, como vemos hoy, la sabiduría de los hombres, la fe fundada en la sabiduría de los hombres, como dice acá, para que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos están su fe fundada en lo que los hombres dicen? En lo que los hombres opinaron, en doctrinas de hombre, en doctrinas aún de demonios. ¿Cuánto están engañados en este tiempo y su fe la han basado en esa sabiduría humana? ¿Quién los sacará? ¿Quién les abrirá los ojos? ¿Quién les podrá hablar la verdad sino los que la tienen? ¿Quién podrá guiar a un ciego sino el que tiene vista? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si cae el que guía y es ciego, va a arrastrar al pozo al otro. Pero Dios, por eso alabamos su nombre, nos abrió los ojos. Para que veamos.
Amén. Amén. Y podemos ver cuál es el plan de Dios. Podemos ver cuál es el propósito de Dios al enviar a Jesucristo a morir en la cruz. Podemos ver el valor que tiene el hombre, que tenemos para Dios, que estuvo dispuesto él a dar su vida y trajo el capital. Allí compró la redención, ahí se llevó a cabo la redención. En la cruz del Calvario Dios pagó el precio de rescate. Nos compró de nuevo, porque en el principio el hombre le pertenecía a Dios. Pero se vende al pecado y se hace un esclavo del pecado por causa de la desobediencia que todos conocemos, ¿verdad? Pero también vemos ya del principio cómo Dios mostró su amor y su misericordia, y dice en la Escritura que el hombre hablaba con Dios y se oyó la voz de Dios en el jardín que hablaba y andaba. La voz de Dios en la tierra nunca dejó de ser oída y nunca dejará de oírse. Amén. Amén. La voz de Dios se paseaba en el huerto. Gloria a Dios. Amén. El hombre por causa del pecado se escondió. La mujer se escondió. ¿Dónde estás?, le dijo Dios al hombre. No, es que nos escondimos porque tuvimos miedo. ¿Cómo? Tuvimos vergüenza porque estamos desnudos. ¿La vergüenza apareció? Gloria al nombre del Señor. Ve, y enseguida aparece la vergüenza, la deshonra, por causa de desobedecer a Dios. Pero Dios en su amor y en su misericordia le habla al hombre y prepara algo tremendo, ¿no? Amén. Amén. ¿Qué hizo Dios? Los vistió. Gloria a Dios. Y el hombre se quería vestir él, ¿no? Ahí con hojas de una planta, de higo, se quiso vestir, pero Dios tenía algo mejor. ¿Sí? Dios los iba a vestir de salvación. Y aparece Dios matando un animal inocente para cubrir al culpable. Y ahí sí le dijo, bueno, ahora sí váyanse, porque de esa condición no van a poder seguir estando acá, no van a hacer cosas que coman del fruto del árbol de la vida y vivan eternamente así. Yo no quiero eso para el hombre. Yo no quiero que el hombre viva eternamente separado de mí. Yo creé al hombre para que viva en comunión perpetua conmigo, alabado su nombre. Entonces lo sacó del huerto y puso un ángel con una espada encendida que protegiera al huerto para que no entrara el hombre y comiera de ese fruto. Y Dios había preparado un plan de salvación con Cristo. Había un plan, ¿verdad? Pero el hombre vemos la condición en la que llegó y a lo que llegó el hombre, pero Dios siempre en su amor quiere que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y nosotros no nos fuimos del tema que el Señor nos habló en este lugar, porque los otros días Dios nos habló que Epafra oraba encarecidamente pidiendo a Dios que los hermanos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios? De tantas cosas podemos nombrar una muy específica en esta hora. Primero esto, que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Pero nosotros tenemos que entender esto bien, aunque lo hemos leído muchas veces, no importa. Lo volveremos a leer y ruego a Dios, pero que esta vez, al oírlo, Dios nos ilumine para que podamos comprender realmente Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a leer. El otro día vimos Colosenses 4, ¿sí? Pero ahora quiero que veamos que Dios quiere algo que nosotros en la iglesia lo deben tener bien presente. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 dice, en el nombre de Jesucristo, 2.1 de Primera de Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y viene el verso 4 que dice, el cual quiere, acá está lo que Dios quiere con los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Esto quiere Dios, lo detenemos ahí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ve? Ahora, si Dios quiere esto, ¿cómo yo no voy a querer lo mismo? ¿Cómo no voy a sentir lo que Dios siente si tengo su espíritu? Por eso necesitamos que se desarrolle el amor de Dios, porque si no amamos, no vamos a poder sentir lo que Dios siente. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Qué quiere la iglesia de hoy? ¿Qué quieren los creyentes hoy? ¿Cuánto están lejos de querer esto? ¿Cuánto están lejos de querer vestir de salvación a las personas? ¿Cuánto están lejos de querer restaurar la vida de muchos que están errados? ¿Cuántos desean que Dios les conceda el arrepentimiento para que escapen del lazo en el que el diablo los tiene a merced por voluntad de Él? ¿Cuántos querrán que escapen de las mismas garras del diablo, de la misma puerta del infierno? ¿Cuántos querrán hacer volver a un pecador? Alguien que erró. Sin embargo, acá nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo conocía lo que era el valor del hombre, porque vio la cruz, conocía la cruz, conoció a Jesucristo que vino por el hombre, por eso se hizo un hombre. Y vivió la vida que vivió y fue a la cruz en condición de hombre. Y estando en condición de hombre, dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:6 en adelante, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí estaba dispuesto a pagar el precio, hermanos amados, por todos nosotros. ¿Cuánto valor? ¿Cuánto valemos? ¿Cómo podemos calcular el valor? Pero qué tan tremendo es que Dios nos revele realmente cuánto valor tiene. ¿Dios podrá darnos a conocer cuánto vale un hombre? Sí que podemos, porque miramos la cruz de Cristo y vemos lo que sucedió allí. Allí fue manifestado el poder de Dios, que es el amor. El amor por todos los hombres. Y mi fe tiene que estar fundada en ese poder. Para yo poder andar en amor, para poder conducirme en amor, para poder seguir la verdad que Dios me reveló en amor. Y cada trato que tenga con alguien sea en amor, en misericordia, porque de ahí se desprende todas las virtudes, la benignidad, la misericordia, la compasión, una manifestación externa de la misericordia, ser compasivo con aquellos que merecen, que seamos compasivos. Y no ser fariseo, y no ser gente que cause irritación, gente que avergüence, que difame, como hoy lamentablemente se hace en tantos lugares. Tenemos que imitar como fue José con María. José, dice la Escritura, pensando en lo sucedido, ¿ve? Meditando en lo que pasaba, pensando en lo que había pasado, vino un ángel y le dijo en una visión que no tenga temor de tomar a María como su esposa, pero dice anteriormente que él la quiso dejar a María en secreto porque la amaba, no la quiso difamar, porque la amaba. El que ama no difama, el que ama no hará mal a su prójimo, el que ama no hace nada indebido, porque el amor no hace nada indebido. ¿Por qué no la difamó José? Sus emociones le asaltarían. Imagínense hoy si nos pasa algo así. ¿Cómo aceptás que está embarazada tu novia
o casi tu mujer, y vos ni la tocaste. ¿Cómo podés aceptar que fue obra de gracia del Espíritu Santo? Sin embargo, él podía haberla difamado y sabía lo que le costaba la difamación. Que la apedree, que la mate, pero como la amaba, dice, no la quiso difamar, por eso pensó en dejarla en secreto. Y pensando en lo sucedido, Dios le trae la revelación de lo que estaba pasando con María. Así, cuando aprendemos a amar, vamos a pensar en lo que pasa. Vamos a considerar lo que Dios nos dice, y Dios no nos va a dejar sin entendimiento. Dios enviará su palabra, enviará a alguien que me aclarará. Dios me mostrará cuál es el plan que está teniendo Él con lo que estoy viviendo. No es en vano, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda. Ahí, pero Dios no me va a dejar solo, no me va a dejar sin entendimiento, Él me va a hacer comprender en su tiempo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces miramos nosotros la importancia de desarrollar este amor, de andar en amor, de que se desarrolle el amor de Dios en nuestros corazones, la capacidad que nos fue dado, hermanos, porque nos fue dada esta capacidad para poder andar en amor y poder nosotros desear lo que Dios desea. Y los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Una vez que son salvos, ¿pero salvos de qué? Debemos saber presentar este mensaje. Debemos saber enseñarle a la gente de qué son salvos, de qué tienen que ser salvos. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué precio pagó Cristo en la cruz? Bendito sea su nombre. Amén. Poder nosotros tener presente qué precio pagó Cristo en la cruz. Algo que tenemos que presentarle bien a las personas, saber en la condición en la que ellos se encuentran, alejados de Dios, y mostrarle, hermanos amados, a través de la palabra, la necesidad que ellos tienen de esta salvación tan grande, de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo que si usted se encuentra con un católico, con uno de otra religión, muchas veces los hermanos lo primero que quieren empezar a hablar es sobre si hay que adorar imágenes y esto. Sin embargo, nosotros tenemos que hablarles la verdad de Cristo. Amén. Amén. Poder no confrontar, sino mostrarles que el hombre necesita a Jesucristo. Ellos conocen la palabra, están los 10 mandamientos. Amén. Y hay un Salvador que se llama Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y mostrar lo que Cristo hizo por el hombre y lo que vino a dar, lo que vino a hacer. Amén. Para que pueda estar fundada la fe en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Esto es algo que es tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué después tienen que conocer la verdad? Porque el que conoce la verdad va a ser libre. Una vez que la persona reconoce su condición pecadora, ve que está destituido de la gloria de Dios, está ajeno de la verdadera abundancia, de la verdadera vida, que está separado espiritualmente por causa de su condición de pecador, está separado de la verdadera dicha, de la verdadera paz. Entonces reconoce su condición y la persona reconoce que Jesucristo murió por su pecado. Esa persona cree en lo que se les habló, en la verdad, y se arrepiente de su pecado. Amén. Se vuelve en su corazón y viene dispuesto, contrito, humillado a los pies de Cristo, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Lo recibe de corazón, lo recibe de verdad. La persona se convierte. Una verdadera conversión, un verdadero cambio que se produce por la certeza y la convicción que genera el Espíritu de Dios de pecado. Esa persona se da cuenta que está mal de verdad. Y no que no solamente necesita un trabajo, necesita salud, necesita ser libre de una adicción o que Dios le solucione un problema, no, sino que necesita que Dios le dé gratuitamente, por gracia como lo da, el problema más grande que tiene el hombre, que es en el alma, su salvación. Porque ¿qué hay del hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánto han ganado un montón de cosas? ¿Cuánto han recibido beneficios? Pero su alma se pierde en el infierno. ¿Qué hay del hombre si gana todo el mundo y pierde su alma?
Sin embargo, Cristo vino por el alma. Cristo vino a salvar al hombre y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Alabado sea su nombre. Y vengan al conocimiento de la verdad, porque una vez que ellos vienen y se les puede enseñar la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, ellos pueden ser libres de tantos poderes que gobiernan a los hombres. Van a poder ser libres ¿de qué? Del rencor, de la envidia, del celo, la contienda, el orgullo, la soberbia, porque van a conocer la verdadera vida, la verdad de Dios que los va a llevar, si ellos la practican y la obedecen, a una formación de la vida de Cristo en ellos. Libre, hermano, de todo lo que es el hombre natural. Pero si no conocen la verdad, Jesucristo nuestro Señor lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por eso que no es nomás dejarlo. Una vez que ya aceptó a Cristo, le prediqué, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ya está. Y ahora tenés que serte responsable que conozca la verdad, para que la verdad lo haga libre. Libre de un montón de tradiciones, de un montón de mañas y de costumbres, un montón de creencias. ¿No ve que debe estar pensando? Hay gente que va a la iglesia y en su casa tienen un montón de costumbres que son mundanas, que no tienen nada que ver con el poder de Dios. Amén. Pero están en las iglesias muchos y van por meses y por años, pero nunca cambian su manera de vivir. Nunca ellos no saben lo que es perdonar, como hablábamos hace rato, son esclavos del rencor todavía, y años así, y nunca perdonan de la manera que Dios los perdonó, porque no conocen de qué manera Dios los perdonó, no conocen de qué manera me perdonó Dios a mí. Dios me perdonó porque se sintió ofendido, Dios me perdonó porque Él se sintió dolido con lo que nosotros hicimos, me perdonó para que Él sea libre, me perdonó para que Él pudiera sentirse bien, porque le lastimamos y Él se sintió sentido con nosotros. No, si Dios es amor y la Escritura nos enseña que el amor no guarda rencor. Dios no sintió nada de lo que hacíamos, por eso Él dice que Él en su paciencia pasó por alto y manda a los hombres que se arrepientan. Dios en su paciencia pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Dios sabe que el hombre que peca es porque ignora, porque no conoce la verdad, porque no conoce a Jesucristo ni la cruz de Cristo. Entonces vive errando, está en pecado. Pero una vez que viene el conocimiento de la cruz de Cristo, de lo que es Cristo, la fe de los creyentes, de los hombres que creen, se apoya en Cristo, en el poder de Cristo, en el poder de Dios manifestado en la persona de su Hijo, y en la cruz todavía mostrado ese poder y exhibido. Las personas empiezan a ser libres y empiezan a poder comprender cosas que nunca han comprendido. Conocen lo que Dios hizo por ellos y ahora ellos tienen que aprender a perdonar, aprender a tener paciencia, a soportar. Nunca soportaban a nadie, nunca daban nada. Vienen con egoísmo, con mezquindad, con prejuicio, con un montón de berretines, con un montón de maña, y tienen que ser libres de todo eso, que lo único que va a hacer es empañar y frenar un crecimiento precioso de la vida abundante que ahora tienen. Amén. Y tienen que aprender. ¿Y quién le enseñará si no lo que aprendimos? Lo que sabemos. Entonces tienen que saber, porque Dios te perdonó. Lo primero que hizo Dios al manifestar su poder fue perdonar. No había que perdonar, todo lo que el hombre hizo, ¿o no? ¿Qué tan tremendo es el amor de Dios para perdonar lo que nos perdonó? ¿Cuánto nos perdonó a nosotros? ¿Cuánto le perdonó a usted? ¿Cuánto nos perdonó Dios? Por eso se ama poco hoy. ¿Por qué los corintios estaban en esa condición en la que estaban tan arrogantes, tan envanecidos? ¿Por qué no se perdonaban y se soportaban y se ayudaban entre ellos? Al contrario, iban y pleiteaban entre los juzgados mundanos. Y ellos cometían el agravio a los hermanos y defraudaban y a los hermanos. Porque no entendieron realmente el poder de Dios. Y su fe no estaba fundada en el poder de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios realmente, y de ahí crecer cada día en ese poder bendito. Amén. ¿Cuánto te perdonó Dios? La Biblia nos enseña el ejemplo que había dos deudores. Amén.
cuando no damos valor a lo que recibimos, el perdón de Dios, ¿cómo somos con los demás? El rey le perdonó una deuda a uno que le suplicó: perdoname, no tengo para pagarte, perdoname. Le fue tanto que le suplicó que hizo el rey, le perdonó la deuda y lo dejó libre. El rey no necesitaba esa plata, lo dejó libre, ¿ve? Ahí donde está el ejemplo de por qué Dios perdona. No porque necesitaba ser libre de un dolor, o porque Dios tenía rencor, o porque Dios estaba dolido por lo que el hombre le había hecho a él, sino para liberar al hombre. Hoy nosotros todavía, ¿cuántos están dolidos y perdonan para sentirse bien? Porque le ofendieron, le hicieron algo malo y se sienten mal. Entonces tienen necesidad de perdonar para que ellos se sientan bien, no porque quieren librar al otro. Pero Dios no. Dios no nos perdonó a nosotros para sentirse bien Él, sino que nos perdonó para librarnos a nosotros, hermanos. Alabado sea su nombre. ¿No se pone contento usted? Qué tremendo. Dios me perdonó para librarme a mí. Claro. ¿No ve que Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Y a quién le estaban ofendiendo? ¿A quién lo traicionaron? ¿A quién lo abandonaron? ¿A quién lo golpearon? ¿A quién lo clavaron? ¿De quién se burlaron? Y el que estaba recibió, no, ese, los vituperios que te vituperaron, todo eso menospreció lo propio. ¿Cuántas cosas decían? Se burlaban de él. ¿Cuántas cosas le decían? Bajate de la cruz, vamos a creer. Y lo encontramos a nuestro Señor, dice: Padre, perdónalos. Él no tenía ni que perdonarlo, porque el amor no guarda rencor, y el amor, yo les dije esto de parte, el amor se hizo un hombre. Por eso yo le doy gloria a Cristo, no le doy gloria a otra cosa que no sea Cristo. No le doy gloria al amor, no le doy gloria al Espíritu, no le doy gloria a otra cosa que no sea Cristo, porque Cristo es Dios, hermano. Él se hizo un hombre y Él está sentado en la diestra de la majestad, y Él es mi esposo y Él es la cabeza de la iglesia, y todo lo que es Dios se encarnó en un hombre. La plenitud de la deidad estaba corporalmente en Cristo Jesús. En Él habitó toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, Dios es amor, todo lo que es Dios, misericordia, paz, gozo, habitó en un hombre llamado Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, y lo hacemos por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Él quería ganar a Cristo. En Cristo está todo para la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre en el cual se doblará toda rodilla. No se doblará toda rodilla en el nombre del amor. No, no se doblará toda rodilla en el nombre del amor. Se doblará toda rodilla en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. En ese nombre se doblará toda rodilla, porque ese nombre tiene amor, y es el amor, y lo que quieran, pero el nombre debe ser glorificado. El nombre de Jesucristo, hermanos amados. El amor se hizo un hombre, Dios se hizo un hombre. El misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo. El misterio de Dios el Padre, ¿sabe cuál es? Que Dios, que es amor, se haga un hombre y se metió en Jesucristo. ¿Y sabe cuál es el misterio de Cristo? Que ahora ese hombre se metió adentro de nosotros. Y podemos vivir la vida de Él, y podemos amar como Él ama, podemos ser como Él es y andar como Él anduvo. Amén. Démosle gloria a Dios, hermano. Démosle gloria al Señor. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Por eso Pablo dijo: al único y sabio Dios sea gloria y honra
honra por los siglos de los siglos. Al único sabio Dios. Por eso Él quería ganar a Cristo. Un hombre está sentado en la diestra de la majestad. Un hombre venció. Un hombre glorificado está en la gloria. Amén. ¡Qué terrible! Un hombre que tiene un cuerpo. Amén. Dios. Gracias, Señor. Por eso la iglesia espera ser transformado y que este cuerpo de humillación sea transformado a la semejanza del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso, hermanos amados, nuestra fe tiene que estar fundada no en la sabiduría de los hombres, no en lo que los hombres inventan, no en lo que los hombres sacan de contexto para tener el pretexto de ellos supuestamente traer una supuesta revelación que lo único que hace es arrastrar a los ingenuos al error, sino que tenemos que estar fundados en el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifestó en la cruz en Cristo. En Cristo. Por eso Pablo dijo, no, yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Quieren saber otra cosa alguna? Y bueno, que lo sepan. Pero Pablo no quería saber otra cosa. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Ve por qué se inventan tantas cosas hoy en la iglesia? Porque no hay temor de Dios. Porque no hay temblor, no hay temor de Dios. Entonces se creen muchos pastores, muchos maestros, con la autoridad de querer ellos añadirle a la escritura algo que no está acá. O sacarle, como muchos hacen, cosas que están en la escritura. Y añaden tantas ideas y opiniones que se forman en su propia mente humana. Nosotros tenemos que ser bíblicos. La verdadera reforma es bíblica. Es ser bíblico. Un verdadero reformador es bíblico. Es bíblico. No está escrito, no me inventé nada. No te creo. No lo adopto. No lo acepto. No lo digo. Si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Hoy le dicen rey a algunos. Hoy le dicen reverendo y no sé cuántas cosas. Maestro en divinidad y no sé cuántas cosas más le dicen. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia. Sea anatema. Maldito. Maldito. Es otro evangelio. Maldito. Sea quien sea. Dios no hace acepción de personas. Le anuncian otro evangelio del que ya usted fue aprendido, enseñado, aprendió, se le fue anunciado. El apóstol Pablo dijo, si aún nosotros, porque podía cometer el error de equivocarse, le dejaba claro, no se case conmigo, no me miren a mí como si yo fuera Dios, porque ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Silas? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos colaboradores de Dios, ustedes son labranza, pero la gloria es para Él. La gloria es para el Señor, es para Cristo. De Él proviene todo. Lo que no proviene de Cristo no sirve para nada. Lo que no está en la Escritura no sirve para nada. ¿Cuánto le añadieron en este tiempo? ¿Cuánto le seguirán añadiendo cosas? Y ahí están muchos apoyando su fe y fundando esa fe en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. En la capacidad que Dios manifestó, en la habilidad que Dios manifestó, en el dunamis es poder de Dios. Habla de la capacidad inherente que Dios en sí mismo se propuso, porque Él mismo se hizo un hombre. Y Él mismo vino a rescatar al hombre. Y Él mismo pagó el precio y sufrió lo que tenía que sufrir por el hombre. Ahí vemos el amor tan grande que Dios nos tiene. Por eso, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no rendirnos a Él? Cuando no hay convicción de esto, y claro, no me entrego, no me rindo. ¿Cuántos ven a Dios como si fuera alguien que le tenés que pedir para que Dios te dé? ¿Quién lo ve a Dios como su Salvador? ¿Quién lo ve a Dios como su amado? Como su Redentor. Como cantamos,
Mi amado Jesús, eres mi Señor, tú eres todo para mí. Qué tremenda esa alabanza. Amén. Ahora la vamos a cantar. Termino esta palabra, ya termino, hasta acá llegamos. Su fe, examínese, ¿en qué está fundada? ¿Está fundada en el poder de Dios o está fundada en la sabiduría del hombre? En la sabiduría de los hombres. ¿Cuántas cosas dijeron los hombres desde que está la iglesia acá, el evangelio en este mundo, en este país sobre todo? ¿Cuántos dicen una cosa y se contradicen entre ellos? Pero usted tiene la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que arde en un lugar oscuro. Mire si no hacemos bien, más en este tiempo difícil, en este tiempo final, en donde habrá amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desleales, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuánto más ahora hacemos bien? Si esto se escribió hace más de 1900 años, dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Tengo que estar atento a esto? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que Dios nos ha hablado. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a entender, a oír y a entender las palabras, fueron oídas tu súplica. Dispuso su corazón para entender, para oír. Los entendidos entenderán. Tengo que entender el plan de Dios, tengo que entender lo que Dios quiere hacer conmigo, tengo que entender lo que Dios está haciendo conmigo. No podemos ser neófitos, no podemos ser ignorantes en cuanto a lo que Dios quiere. Si Dios nos ha revelado su propósito, debemos ser entendidos. Oremos a Dios cada día, hazme entender. Dame, alumbra los ojos de mi entendimiento. ¿Qué quieres hacer conmigo? Yo quiero hacer lo que tú quieres y estar firme en eso. Estar completo, perfecto en esto. No me quiero mover ni a la izquierda ni a la derecha. Lo que tú quieres, soberano, para mí. Quiero lo que tú quieres, Señor. Yo quiero lo que tú quieres, Señor. ¿Quién le dirá al Señor hoy eso? ¿Quién se lo dirá? Señor, yo quiero lo que tú quieres. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí es una decisión. Yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero, Señor, lo que tú quieres. Dios está llamando a su pueblo a esa reconciliación. La voz de Dios, hermanos amados, como dijo el apóstol Pablo, lo mismo Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliados con Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en esta pandemia. Tratando para que el pecador se vuelva a Dios, porque no lo quiere escuchar, pero se tiene que volver. Y tratando con la iglesia para que la iglesia se reconcilie con Dios. Porque ¿cuántas cosas malas hemos hecho? ¿Cuántos no reconocen y dicen, bueno, en esto... No, hay quienes soberbios no quieren reconocer su error. Ministros que no quieren reconocer que se equivocaron. ¿Por qué no se humillan? Yo me he equivocado, ¿cuántas veces? Pero acá estoy por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Porque la competencia proviene de Él, mi suficiencia está en Él, no en mí. Y si hoy alguien es un ministro competente de estas cosas gloriosas, de este nuevo pacto, del ministerio del Espíritu, de reconciliación, de justificación, es porque Dios lo mantuvo, Dios lo llamó. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Entonces, hermanos amados, Dios quiere que nos reconciliemos. Es lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios: reconciliados con Dios, como si Dios rogase. Os rogamos. El ruego de Dios es el llamado de Dios a una iglesia que había sido enriquecida en todo, en toda ciencia, en toda palabra, pero lo vemos al apóstol Pablo de parte de Dios, hablando verdad en Cristo y no mintiendo, como un enviado que habla lo que Dios quiere y no lo que Él quiere, diciéndole a la iglesia: reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque están alejados, siguen sus propósitos, están haciendo lo que ustedes quieren, porque todavía están cuestionando, están murmurando, difaman, están andando como hombres carnales, como si fuera que Dios no hubiera hecho nada con ustedes. Yo cuando estuve entre ustedes
Fue para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Y cuánto están siguiendo a los hombres todavía? No se dijo reconcíliense con él. No le está hablando a un mundano, a un incrédulo. Le está hablando a la iglesia que se reconcilien con Dios. Que arreglen cuenta con Dios. Yo cuando estoy mal con alguien tiene que tomar la iniciativa. Dios ya la hizo, Dios ya me habló. Él me está hablando, Él está actuando, está trabajando. Ahora yo tengo que... Él tomó la iniciativa siempre, nadie le va a ganar a Dios. Pero ¿qué hago cuando me peleé con alguien, el otro viene y sabe qué? Reconozco que, mirá, te quiero hablar, sí, está bien, yo también me equivoqué, la verdad que estoy errando en lo que hago, perdoname, vamos para adelante, nos ponemos de acuerdo, sí, vamos, y sí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podemos decir que andamos con Dios, que caminamos con Dios, y no estoy de acuerdo en todo lo que Dios quiere? Y no estoy de acuerdo con lo que Dios quiere conmigo en cada día y permite en mi vida, y todavía sigo quejándome, renegando, hablando mal, enojándome y entrando en tanto chisme, cuento y tantos problemas. No, me tengo que reconciliar con Dios porque esto no es lo que Dios me dio, no es lo que Dios quiere conmigo, no es lo que Dios quiere con la iglesia, sino que quiere que nosotros nos preparemos para exhibir su esposa, manifestar la imagen de Él y poder ayudar a tantos que sean vestidos de salvación, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu amor.